El plato fuerte. Estamos demostrando con nuestro modelo de economía moral, no basta con el crecimiento económico, que es necesario el crecimiento económico, pero que lo más importante es el bienestar, el que haya crecimiento económico, pero que al mismo tiempo haya distribución del ingreso, distribución de la riqueza, que incluso por la pandemia no ha habido mucho, sin embargo, sí ha habido bienestar. Por eso antes se distinguía el crecimiento del desarrollo, y crecimiento puede significar progreso, pero no justicia, y progreso sin justicia a veces es retroceso. Cambiamos la fórmula y ya el apoyo no se orienta solo a los de arriba para que gotee abajo. Ahora la fórmula es canalizar, orientar, dirigir los apoyos de abajo hacia arriba, darle más al que tiene menos. Y además eso fortalece el mercado interno, la gente tiene capacidad de compra, se reactiva la economía, se reactiva el comercio y nos va bien a todos. El otro modelo es nada más para que le vaya bien a los de arriba. Esa economía de élite termina por fracasar. Por eso nosotros nos apartamos, nos alejamos de ese esquema. Y no es para presumir, pero es un modelo mexicano. Pues son varias cosas, ¿no? Está aquí, escuchamos la explicación del presidente de por qué está tan contento y por qué es importante estos datos que hoy reporta el INEGI sobre el ingreso de los hogares. Es un tema de justicia, es un tema de que la economía va caminando bien, y una cosa que es la que escuchamos al final no solamente es eso, sino el hecho de que se está aplicando un modelo eminentemente mexicano. Así es, Azul. El presidente, digamos que hasta lo patenta, ¿no? Es el modelo mexicano. ¿Por qué es el modelo mexicano? Porque dice, no solo se enfoca a un tema de crecimiento económico, que es generalmente al que las élites económicas, los mismos organismos internacionales ponen atención, sino se trata de conjugar crecimiento económico con bienestar, ¿no? Y que creo que por eso son muy importantes estos datos que hoy el presidente, y en unos momentos más lo vamos a ver, sobre justamente esta explicación sobre cómo se disminuye la desigualdad en el país, sino porque también el presidente mexicano señala justamente cómo pues la economía del país no solo queda en el discurso, ¿no? Y de hecho así inicia su conferencia matutina, ¿no? No solamente queda como algunos críticos o algunos medios de comunicación en la parte demagógica, en la parte de discursos de se ha disminuido la pobreza, porque el presidente lo dice por generación espontánea, sino que encuentra eco en la realidad, ¿no? Este discurso de por el bien de México, primero los pobres, y que el presidente insiste de manera diaria, ¿no? En las conferencias matutinas y en su discurso político, pues encuentra eco en la realidad y está respaldado por estos datos hoy que presenta el INEGI, y que bueno, también no se nos haga raro que, por ejemplo, el Reforma, hoy que también el presidente, digamos que ahí le mete varios llegues por el tema de Pemex, pues no lo trae, pues no destaca nada del tema de estos datos de la desigualdad publicados por el INEGI, pues el Reforma los pasa por alto, Azul, no los publican en su primera plana, y pues bueno, no se nos hace raro, ¿no? Sí, ahora déjame ver el Universal, porque creo que es algo de lo que adolece también luego el Universal. Sí, mira, tampoco. Sí, tampoco lo ponen, ¿no? O sea, un tema tan importante, y bueno, el financiero, si lo traes, ya sería el colmo, ¿no? Que financiero. Mancha de crudo en Campeche, del tamaño de Tlaxcala. Bueno, exactamente. Bueno, entonces, a ver, ayer les habíamos ya adelantado esto de que habían crecido los ingresos y además se había reducido, y esto lo refleja el coeficiente de Gini, la desigualdad en nuestro país. Ahora, ya en el detalle es importante ver por qué se está diciendo esto, y el hecho es que los ingresos de los sectores más pobres de este país han crecido más
que otros sectores, que los sectores medios, medios altos y por supuesto los altos. Importante es decir que no dejan de crecer tampoco. Y esto lo explica hoy el presidente muy detalladamente con la tabla de los deciles y cómo van creciendo en relación a distintos años en nuestro país. Vamos a ver la explicación que dio porque se dio vuelo. En el 16, los más pobres tenían un ingreso de 11,141. Para el 18 prácticamente se mantuvo en 11,183. Logramos, por la política de atender primero a los pobres, que a pesar de la pandemia, en el 22, este decil, sobre todo, porque no pasó con el resto, mantuvo un incremento. O sea, los pobres, aún en la pandemia, por la política de destinar apoyos a la base de la pirámide social, esto acompañado también de la ayuda de nuestros paisanos migrantes que enviaron en los momentos más difíciles remesas. Logramos esto, que yo estaba muy contento, que aunque fuese poco, había un incremento en julio del 22, saliendo de la pandemia. No así con otros deciles que sí resintieron. Este es el efecto de la pandemia, de la caída de más de 8 puntos de la economía nacional. Bueno, nos recuperamos y viene la encuesta del 22. Todos los deciles se incrementan, todos, incluso el decil de los que tienen más ingresos, aun cuando del 18 al 22, este es el único decil que baja en cuanto a ingresos, pero ya de 20 a 22 vuelve a tener incremento. Los más pobres son los que tienen más incrementos, lo que demuestra de que nuestra política atiende a todos, pero con preferencia a la gente más necesitada. Bueno, ahí están estos datos que me parece a mí muy relevante, el hecho de que se destaca, que es lo que ha venido pasando desde 2016, y luego también hay un acento entre 2018 y 2022, que es lo que correspondería a esta administración. Y donde se refleja muy bien esto también es en el tema de la pobreza laboral, cómo ha venido evolucionando, porque además pues no solo son los programas sociales, también es el aumento salarial, también es el reparto de utilidades, exacto, también es que hay más empleo en nuestro país. Y este distingo, digamos, esta comparación que hace el presidente de lo que sucede con respecto a esto entre 2016 y 2018 y 2022, habla muy claramente de lo que es una política y otra política. No me quiten, por favor, la gráfica porque creo que es importante que veamos los datos, Emerson. Así es, Azul. Ahí vemos justamente, por ejemplo, donde está muy marcado, desde luego es en el tema de programas sociales, ¿no? De 2016 a 2018, menos 17%, y del 18 al 22, pues más 24%. También lo vemos en términos de las becas para el 10% más pobre,
pues como del 2018 a 2022, pues incrementó en 187%, ¿no? O sea, como vemos, son un conjunto de elementos que se llevan para este modelo mexicano, ¿no? De economía humanista, el mismo presidente lo señala, donde pues también vemos este énfasis donde el ingreso, por ejemplo, en el campo para los más pobres, pues incrementó en 20%, ¿no? Estamos hablando de que esto ataca directamente a justamente a que las brechas de desigualdad pues disminuyan, Azul. Así es, y se ven aquí cambios muy importantes en términos de cuánto ingresa en cada sector, tanto en lo que se refiere a lo laboral como lo que está relacionado con otro tipo de políticas, por ejemplo, lo de los programas sociales. Es decir, el ingreso aquí, nada más rápido este dato, por concepto de programas sociales entre 16 y 18 es de menos 17%, cuando ya se está dando de manera positiva, y eso tiene un impacto en los hogares de 2018 a 2022. Bueno, la brecha de ingresos entre más ricos y más pobres, ayer lo veíamos con el coeficiente, pero aquí se ve en relación a cuántas veces más gana el sector más pobre de frente al más rico. En 2016 son 21 veces más. 21 veces más ganaba el más rico con respecto al más pobre. En 2022 eso bajó 6 veces, es decir, ahora son 15 veces más, que, claro, sigue habiendo una diferencia y tiene que avanzarse en el sentido en el que ahora estamos, que es la tendencia positiva en la cual se va reduciendo esta brecha. Así es, Azul, esta disparidad, pues vemos que con frecuencia también diversos analistas en diversas mesas de análisis económico, por ejemplo, pues señalaba que los programas sociales no podían atacar a la disminución de la desigualdad, ¿no? Pues bueno, se les va a seguir dando programas sociales, generas ahí una clientela política electoral, pero justamente estos datos revelan lo contrario, o sea que el presidente sí puede presumir, como dice, pues que se ha disminuido justamente esta brecha entre los más pobres y los más ricos. Exacto, y lo hace con buen humor y también lo hace con ironía, porque también salen otros temas en la conferencia matutina del día de hoy, en donde de pronto se regresa a este tema el presidente cuando dice que ahora resulta que todos son expertos, todos son técnicos para criticar al gobierno, porque esto sucede en la prensa y sucede también por parte de voces políticas en nuestro país, como ya decíamos la de Felipe Calderón, y dice el presidente, pues a la mera hora no tienen ninguna cercanía, ninguna relación con la gente. Y yo rápidamente me voy orientando, por ejemplo, preguntándole al de Chedraui cómo va su negocio, porque si su negocio va bien, entonces significa también que los mexicanos están teniendo para comprar. Se han vuelto todos los técnicos, los economistas, muy escépticos. Siempre es pesimista la opinión. Yo tengo el reporte de lo que venden de básicos las tiendas, de lo que consume la gente. Y si yo hablo con alguien que para saber cómo está la economía es preguntarle a los Chedraui, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y me dicen, sí, bien. Ya sé. Que la gente tiene su dinerito. Pero un economista de estos neoliberales, ¿cuándo van a un mercado? ¿Cuándo hablan con la gente? Nunca. Todas sus proyecciones las hacen en la oficina. Todas. Entonces sí ayuda mucho pues recoger los sentimientos de la gente, ¿no?